Hortensia está parada frente a una choza vieja y torcida, a la orilla de un río que corre mansamente bajo el cielo gris de la tarde. Sus manos tiemblan mientras sostiene una carta amarillenta, tan vieja que parece que se va a deshacer entre sus dedos en cualquier momento. Mira hacia atrás por encima de su hombro, como si temiera que alguien la estuviera observando desde los árboles, desde el camino polvoriento, desde algún lugar escondido entre las sombras del atardecer. El viento sopla suavemente y mece las tablas sueltas de la choza, haciendo un crujido bajo y melancólico que suena como un lamento antiguo. Las paredes están torcidas, inclinadas hacia un lado, como si en cualquier momento fueran a derrumbarse. El techo tiene agujeros por donde se cuela la luz del sol moribundo. Las ventanas no tienen vidrios, solo marcos vacíos que parecen ojos ciegos mirando hacia la nada. Hortensia respira hondo, tratando de calmar los latidos acelerados de su corazón, y empuja la puerta de madera vieja. La puerta cruje, protesta, pero se abre lentamente. Ahí dentro, cubierto de polvo espeso y telarañas que cuelgan del techo como cortinas grises, hay un secreto que nadie en todo el pueblo jamás imaginó. Un secreto que transformó la mayor traición de su vida en la mayor bendición que jamás pudo recibir. Pero nadie sabe eso todavía. Nadie sospecha. Nadie entiende. Hace 25 años, cuando su marido la traicionó de la manera más cruel y la humilló frente a todo el pueblo, él le ofreció esta choza como pago por años de matrimonio, por años de trabajo, por años de lealtad. Una choza que nadie quería. Una choza que todos conocían como la choza maldita. Una choza tan fea, tan abandonada, tan rota, que la gente del pueblo decía que quien viviera ahí nunca prosperaría, nunca sería feliz, nunca tendría paz. Él se rió tanto ese día que todo el pueblo pudo escucharlo. Se rió de ella, de su dolor, de su humillación. Pensó que estaba destruyendo a Hortensia para siempre. Pensó que la estaba hundiendo en la miseria más profunda. Pensó que la estaba borrando de la historia, convirtiéndola en nada, en nadie, en un recuerdo triste que la gente mencionaría con lástima por años. Pero no sabía que debajo de esa choza torcida, escondido entre la tierra húmeda y las tablas viejas carcomidas por el tiempo, había algo que lo cambiaría todo, algo que él jamás, ni en sus sueños más locos, habría imaginado, algo que lo convertiría en el gran perdedor de esta historia, mientras que Hortensia se convertiría en la prueba viviente de que Dios, en su infinita sabiduría, transforma la humillación en victoria cuando menos lo esperamos. Y Hortensia, ella se convertiría en la leyenda del pueblo, en la mujer que perdió todo y lo recuperó multiplicado, en la mujer que aceptó lo peor y recibió lo mejor, en la mujer que demostró que las bendiciones más grandes vienen escondidas en los lugares más inesperados. Pero para entender cómo sucedió todo esto, para entender cómo una choza abandonada se convirtió en el instrumento de justicia divina, necesitamos volver al principio, al día en que todo empezó a derrumbarse en la vida de Hortensia, y al mismo tiempo, sin que ella lo supiera, empezó a reconstruirse de una manera que nadie podría haber planeado. 25 años atrás, en el año 1952, Hortensia tenía 28 años. Era una mujer de belleza sencilla pero auténtica, con ojos oscuros y profundos que reflejaban bondad y manos delicadas que parecían hechas para crear cosas hermosas. Y vaya que creaba cosas hermosas. Era conocida en todo el pueblo y en los pueblos vecinos por sus trabajos de crochet, manteles que parecían hechos de encaje de nube, colchas que parecían tejidas por ángeles, chales tan delicados que parecían susurros de seda. Cada puntada era perfecta, cada diseño era único, cada pieza que salía de sus manos era una obra de arte que las mujeres del pueblo esperaban con ansia. Los días de plaza, Hortensia llegaba temprano con su canasta llena de sus creaciones, y antes del mediodía, todo estaba vendido. Las señoras peleaban por comprar sus manteles para adornar sus mesas. Las novias soñaban con tener uno de sus chales para el día de su boda. Las madres compraban sus colchas para arropar a sus bebés.
Hortensia era respetada, admirada, querida, y estaba casada con Luis. Luis era un comerciante de granos, dueño de una bodega grande en la plaza principal del pueblo. Compraba maíz, frijol, trigo de los campesinos de la región y lo vendía en las ciudades grandes. Era un hombre de negocios respetado, con dinero suficiente para vivir bien, para tener una casa de 2 pisos con balcón de hierro forjado, para vestir ropa limpia y planchada todos los días. Al principio, cuando se casaron, fueron felices. O al menos eso parecía. Luis llegaba a casa y la abrazaba. Le preguntaba sobre su día. Comían juntos riendo y haciendo planes para el futuro. Hortensia soñaba con tener hijos, con llenar la casa grande de risas infantiles, de pasos pequeños corriendo por los pasillos, de voces llamando mamá desde el jardín. Pero pasaron los años y los hijos nunca llegaron. El primer año, Hortensia no se preocupó. Ya llegará, decía. El segundo año, empezó a rezar con más fervor. El tercer año, visitó al médico del pueblo, que le hizo preguntas y le dio hierbas que no sirvieron de nada. El cuarto año, Luis empezó a cambiar. Se volvió frío, distante, callado y luego cruel. Hortensia se despertaba antes del amanecer, cuando el cielo todavía estaba oscuro y las estrellas brillaban sobre el pueblo dormido. Encendía el fogón de leña, preparaba el café con canela como a Luis le gustaba, calentaba las tortillas recién hechas, ponía en la mesa el queso fresco y los frijoles refritos, ponía flores en un jarrito, acomodaba todo con cuidado, con amor. Luis bajaba las escaleras, se sentaba a la mesa sin decir buenos días, tomaba su desayuno en silencio absoluto y salía de la casa sin siquiera mirarla, sin un gracias, sin una sonrisa, sin nada. Hortensia limpiaba la mesa con el corazón apretado y se sentaba en su mecedora junto a la ventana a hacer crochet. Sus manos se movían rápido, automáticas, mientras las lágrimas caían silenciosas sobre su trabajo. Luis regresaba tarde, siempre tarde. Llegaba cuando la luna ya estaba alta en el cielo. Comía lo que Hortensia le había guardado, todavía sin hablarle, y se iba a dormir. Cuando le hablaba, era con impaciencia, con desprecio, con palabras que cortaban como cuchillos. Un día, mientras comían en el pesado silencio que se había vuelto normal en esa casa, Luis dejó caer las palabras como si fueran piedras lanzadas con fuerza sobre la mesa de madera. «Ni siquiera sirves para darme un hijo». Hortensia sintió que algo se rompía dentro de su pecho. No respondió. No podía. Solo bajó la mirada hacia su plato y siguió comiendo, aunque cada bocado le sabía a ceniza, a dolor, a humillación. Esa noche lloró tanto que se quedó sin lágrimas. Pero Hortensia no estaba completamente sola en este mundo tan duro. Tenía a Gabriela, su amiga desde la infancia. Gabriela era dueña de una pequeña pensión en las afueras del pueblo, una mujer fuerte de voz clara y corazón generoso. Era viuda, sin hijos, pero había adoptado al mundo entero como su familia. Cuando Hortensia aparecía en su puerta con los ojos rojos e hinchados de tanto llorar, Gabriela la hacía pasar. Le preparaba té de manzanilla con miel y la abrazaba fuerte mientras le decía: «Ese hombre no merece ni una sola de tus lágrimas, mija. Algún día vas a ver que eres mucho más fuerte de lo que crees. Algún día vas a entender que Dios tiene otros planes para ti. Planes que ese tonto de Luis nunca va a entender». Y también estaba Sara. Sara era una niña huérfana de 12 años, de ojos grandes y tristes, que parecían haber visto demasiado dolor para su corta edad. Sus padres habían muerto en un accidente terrible años atrás, cuando un árbol cayó sobre su casa durante una tormenta. Desde entonces, vivía con una tía lejana que apenas la cuidaba, que apenas le daba de comer, que la trataba más como sirvienta que como sobrina. Hortensia la encontró un día en la plaza, vendiendo flores silvestres que había recogido del campo. Tenía los pies descalzos y sucios, la ropa rasgada y remendada 1000 veces, el cabello enredado. Pero cuando sonrió al ofrecerle las flores, Hortensia vio algo en esa niña que le tocó el corazón de una manera que no podía explicar. La llevó a su casa,
Le dio de comer hasta que la niña no pudo más. Le compró ropa nueva, zapatos, listones para el cabello. Y desde ese día, Sara iba a visitarla casi todos los días. Hortensia le enseñaba crochet, sentándose con ella en el porche durante las tardes soleadas, guiando sus manos pequeñas, corrigiendo sus puntadas con paciencia infinita. Le contaba historias mientras trabajaban. Le daba el cariño que no podía dar a un hijo propio. Y Sara la llamaba tía Hortensia, con una sonrisa que iluminaba el mundo entero. Luis nunca dijo nada sobre Sara, ni bueno ni malo. Simplemente la ignoraba, como ignoraba todo lo que le importaba a Hortensia. Pero mientras Hortensia llenaba su vacío con Sara, con Gabriela, con su trabajo, Luis llenaba el suyo de una manera muy diferente, con otra mujer. Su nombre era Olivia. Olivia había llegado al pueblo hacía 6 meses. Era una profesora viuda de 30 años, enviada por el gobierno para enseñar en la escuela del pueblo. Era bonita, con cabello negro recogido en un moño elegante, vestidos bonitos de la ciudad, zapatos de tacón que repiqueteaban sobre las piedras de las calles. Era educada, refinada, con modales suaves y voz melodiosa. Las mujeres del pueblo la miraban con envidia apenas disimulada. Los hombres la miraban con un deseo que no se molestaban en esconder. Y Luis la miraba como si fuera lo más hermoso que hubiera visto en su vida. Hortensia no lo sabía, o tal vez no quería saberlo. Cuando notaba que Luis llegaba con un perfume diferente en la ropa, se decía a sí misma que tal vez había caminado cerca de algún jardín florido. Cuando lo veía salir muy bien peinado y afeitado, se decía que simplemente quería verse bien para los negocios. Cuando escuchaba comentarios vagos de las vecinas sobre don Luis andando por ahí, cambiaba de tema rápidamente, hasta que un día Sara llegó corriendo a su casa. Era media tarde y el sol caía dorado sobre el pueblo. La niña traía los ojos muy abiertos, la respiración agitada, las mejillas rojas. Tía Hortensia. ¿Qué pasó, mija? ¿Por qué corres así? Sara bajó la voz, mirando hacia la puerta como si temiera que alguien pudiera escuchar. Vi a don Luis. ¿Dónde? La niña tragó saliva, sus ojitos llenos de preocupación. Saliendo de la casa de la profesora Olivia. Era muy temprano, tía. Todavía estaba medio oscuro. Yo iba camino a comprar pan para mi tía y lo vi salir de ahí. Se veía nervioso, como escondiéndose. Hortensia sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Se agarró del respaldo de la silla, respirando despacio, tratando de calmarse. ¿Estás segura, mija? Sí, tía. Lo vi clarito. Era don Luis. Hortensia cerró los ojos. Una parte de ella quería gritarle a Sara que estaba equivocada, que había confundido a Luis con otro hombre, pero en lo profundo de su corazón sabía que era verdad. Todas las señales que había ignorado, todas las excusas que se había dado a sí misma, todo cobraba sentido ahora. Gracias por decirme, mija. Ahora vete a tu casa. Y no le digas esto a nadie, ¿me entiendes? A nadie. Sara asintió y se fue corriendo, dejando a Hortensia sola con su dolor. Esa noche, cuando Luis llegó tarde como siempre, Hortensia no dijo nada. Lo observó en silencio mientras comía. Estudió su rostro, buscando alguna señal de culpa, de arrepentimiento. No encontró nada, solo indiferencia. Los días siguientes fueron un tormento silencioso. Hortensia no podía comer, no podía dormir. Hacía crochet durante horas y horas, sus manos moviéndose mecánicamente, mientras su mente daba vueltas y vueltas alrededor de la misma pregunta. ¿Qué hago? Y entonces decidió que necesitaba ver con sus propios ojos. Una madrugada, mucho antes del amanecer, cuando el cielo todavía estaba negro y las estrellas brillaban frías sobre el pueblo dormido, Hortensia salió de su casa en silencio. Se puso un rebozo oscuro sobre la cabeza y caminó por las calles vacías, pegándose a las sombras de las casas. Llegó a la casa de Olivia, una casita pintada de azul con macetas de flores en las ventanas. Se escondió detrás de un árbol grande al otro lado de la calle y esperó. Esperó mientras el cielo se volvía gris, mientras los primeros pájaros empezaban a cantar,
mientras el pueblo comenzaba a despertar lentamente. Y entonces lo vio. La puerta de la casa de Olivia se abrió. Luis salió, mirando hacia ambos lados como un ladrón que acaba de robar algo. Se acomodó la camisa, se peinó el cabello con los dedos y empezó a caminar rápidamente por la calle, con la cabeza baja, tratando de no ser visto. Hortensia se quedó ahí parada, escondida detrás del árbol, sin poder moverse. Sintió que algo dentro de ella se moría, no solo su corazón, algo más profundo, su dignidad, su esperanza, su fe en que las cosas podían mejorar. Las lágrimas empezaron a caer, calientes y amargas, por sus mejillas. Regresó a su casa antes de que Luis llegara. Se metió a la cama y se hizo la dormida. Cuando Luis entró al cuarto, ella apretó los ojos con fuerza, fingiendo que dormía, mientras él se cambiaba de ropa y se acostaba a su lado como si nada. Hortensia no durmió esa noche, ni la siguiente, ni la siguiente. Lloró por 3 días seguidos. Apenas comía, apenas hablaba. Se sentaba junto a la ventana, mirando hacia la nada, con los ojos vacíos. Gabriela fue a visitarla y la encontró así, pálida como un fantasma, con los ojos rojos e hinchados de tanto llorar. «Ay, mija, ¿qué te pasó?» Hortensia no pudo hablar. Solo se derrumbó en los brazos de su amiga y lloró como una niña perdida. «Es Luis, ¿verdad?» Hortensia asintió entre sollozos. «Tiene otra mujer». Gabriela apretó los puños, furiosa. «Ese desgraciado. ¿Quién es?» «La profesora, Olivia». «Ay, mija, lo siento tanto». Se quedaron ahí sentadas, abrazadas, mientras Hortensia lloraba todo el dolor que había guardado durante años. Pasaron las semanas. Hortensia intentó seguir con su vida normal. Hacía crochet con manos que temblaban. Vendía sus trabajos en la plaza con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Limpiaba la casa, cocinaba, hacía todo lo que se suponía que debía hacer. Pero por dentro estaba muriendo poco a poco, hasta que una noche ya no pudo más. Luis llegó tarde, como siempre. Hortensia lo estaba esperando, sentada en la sala, con las manos cruzadas sobre el regazo y la espalda muy recta. «Necesitamos hablar». Luis suspiró, molesto, como si ella fuera una mosca fastidiosa. ¿De qué? De Olivia. El silencio que siguió fue pesado, denso, aplastante. Luis no lo negó, no intentó inventar una excusa, no fingió sorpresa. Simplemente se encogió de hombros con indiferencia. «¿Y qué quieres que te diga?» Hortensia se puso de pie, temblando no de miedo, sino de emoción contenida, de rabia, de dolor. «Quiero que me digas la verdad. ¿Cuánto tiempo llevas con ella?» «Meses». «¿Contenta?» La frialdad en su voz, la manera casual en que lo dijo, como quien habla del clima, la golpeó más fuerte que cualquier grito, que cualquier insulto. «¿Y qué va a pasar ahora? ¿Qué vamos a hacer?» Luis la miró con algo parecido al aburrimiento, como si esta conversación le pareciera una pérdida de tiempo. «Voy a casarme con ella. Ya pedí la anulación del matrimonio en la iglesia. El padre Ignacio está tramitando los papeles». Hortensia sintió que las piernas le fallaban. Se aferró al respaldo del sillón para no caerse. «¿Y yo? ¿Qué va a pasar conmigo? Tú te las arreglarás. Siempre has sabido hacer ese crochet, ¿no? Pues síguelo vendiendo. No es mi problema. Luis, construimos esta vida juntos, esta casa, este negocio. Merezco algo, la mitad de lo que tenemos al menos». Luis soltó una carcajada seca, sin humor, que sonó horrible en el silencio de la sala. «¿La mitad? ¿De qué estás hablando? Todo está a mi nombre, Hortensia. La casa, el negocio, las tierras, el dinero en el banco, todo. Tú legalmente no tienes nada, cero, nada. Eso no es justo. La vida no es justa, querida. Ya deberías saberlo a estas alturas». Hortensia tragó saliva, reuniendo todo el coraje que le quedaba en el alma. «Entonces, dame algo, lo que sea. Algo para que pueda empezar de nuevo. No me dejes en la calle sin nada». Luis se quedó pensando un momento, con una sonrisa cruel dibujándose lentamente en sus labios. Y entonces dijo, con un tono de voz que helaba la sangre: «Está bien, te voy a dar algo.
Algo que nadie más quiere. Hortensia sintió un pequeño alivio. Tal vez, después de todo, Luis tenía algo de conciencia. Tal vez no era tan cruel como parecía, pero estaba muy equivocada. Al día siguiente, Luis llegó a la casa con Olivia colgada de su brazo. Ella traía un vestido nuevo, elegante, con un sombrero con flores. Sonreía con una sonrisa triunfante, como si ya fuera la dueña de la casa, del negocio, de todo. Luis le extendió a Hortensia un papel doblado. Aquí está tu pago por los años de matrimonio. Hortensia abrió el papel con manos temblorosas. Era una escritura, de una propiedad. Leyó despacio, tratando de entender. Era una choza a la orilla del río. ¿Qué es esto? Luis sonrió, disfrutando cada segundo de esto. Es una propiedad que tengo por ahí, una choza vieja que lleva años abandonada. Nadie la quiere, está toda caída, pero técnicamente es una propiedad, y es tuya. Eso o te vas con las manos vacías. Tú decides. Hortensia conocía esa choza. Todo el mundo en el pueblo la conocía. Era una construcción horrible, torcida, con las paredes agrietadas y el techo hundido. Estaba a la orilla del río, en un terreno lodoso donde nada crecía. Nadie había vivido ahí en décadas, tal vez en medio siglo. La gente la llamaba la choza maldita, porque corrían historias de que quien vivía ahí nunca prosperaba, siempre le iba mal, siempre sufría. Era un insulto, una humillación calculada, la manera de Luis de destruirla completamente. Olivia se rió suavemente, tapándose la boca con la mano enguantada, como si estuviera en una obra de teatro, viendo algo gracioso. Hortensia levantó la vista del papel y miró a Luis directamente a los ojos. Vio el desprecio ahí, el placer cruel que sentía al hacerle esto. Vio que estaba disfrutando cada segundo de su dolor, y algo dentro de ella, algo que había estado a punto de romperse, de repente se endureció. Se volvió duro como piedra, como acero. Acepto la choza. Luis parpadeó, sorprendido. Claramente no esperaba eso. Esperaba que ella suplicara, que llorara, que rogara por algo mejor. ¿En serio? Sí, acepto la choza. Dame los papeles para firmar. Y entonces fue el turno de Hortensia de sonreír. Una sonrisa pequeña, tranquila, misteriosa. Una sonrisa que Luis no entendió, pero que le causó un escalofrío extraño que no supo explicar. Luis se rió a carcajadas, una risa fuerte y desagradable. Eres más tonta de lo que pensaba, Hortensia. En serio, aceptar esa porquería. Disfruta tu nueva casa. Se fue con Olivia del brazo, riéndose tan fuerte que todo el pueblo pudo escucharlo. La risa resonó por las calles, rebotó en las paredes de las casas, llegó hasta los rincones más lejanos. Y así fue como Hortensia se mudó a la choza. Llegó una tarde gris con una sola maleta de ropa, su canasta con las agujas de crochet y los hilos de colores, y su dignidad herida pero intacta. Gabriela y Sara quisieron ayudarla, quisieron acompañarla, pero Hortensia las alejó con firmeza suave pero inflexible. Estoy bien, de verdad estoy bien. Tía Hortensia, no puedes vivir ahí sola. Ese lugar está horrible, tiene ratas, no tiene ni ventanas completas. Voy a estar bien, mija. Tú mereces algo mejor que verme así. Vete a tu casa. Sara lloró, las lágrimas corriendo por sus mejillas de niña, pero Hortensia fue inflexible. No quería que nadie la viera caer. No quería que nadie fuera testigo de su humillación. Cuando cerró la puerta de la choza por primera vez y se quedó sola adentro, en la oscuridad que olía a humedad y abandono, Hortensia se dejó caer al suelo de tierra y lloró. Lloró como nunca había llorado en toda su vida. Lloró por el matrimonio que se había roto, por los hijos que nunca tuvo, por la casa que había perdido, por la dignidad pisoteada, por los años desperdiciados con un hombre que nunca la amó de verdad. Lloró hasta que se quedó sin lágrimas, hasta que su garganta dolía, hasta que sus ojos ardían. Y cuando finalmente dejó de llorar, se limpió la cara con el dorso de la mano, respiró hondo y se puso de pie. Miró a su alrededor. La choza era peor de lo que había imaginado, mucho peor. Las paredes tenían grietas tan grandes
que podía meter la mano por ellas. El viento entraba por todos lados, silbando como un fantasma. El techo tenía agujeros enormes por donde se podía ver el cielo. El piso era de tierra apisonada, duro y frío. Había ratas corriendo por las esquinas. Había telarañas colgando del techo como cortinas grises. El olor a humedad y moho era tan fuerte que mareaba. No había muebles, no había cama, no había nada. Solo paredes torcidas y un techo que amenazaba con caerse en cualquier momento. Pero era suyo. Era el único lugar en el mundo que le pertenecía. Y Hortensia, a pesar de todo, no era una mujer que se rendía fácilmente. Al día siguiente, cuando el sol apenas empezaba a salir, Hortensia se puso a trabajar. Barrió el piso de tierra hasta que le dolieron los brazos y la espalda. Mató ratas con un palo viejo que encontró afuera. Limpió las telarañas con un trapo amarrado a una rama larga. Tapó los agujeros del techo con latas viejas que encontró en la basura del pueblo. Cubrió las grietas de las paredes con trozos de tela que sobraban de su trabajo de crochet. Trabajó todo el día sin parar, sin comer, sin descansar. Cuando cayó la noche, se sentó en el suelo, con la espalda contra la pared, y sacó su trabajo de crochet. A la luz temblorosa de una vela, sus manos se movieron rápido, automáticas, creando puntadas perfectas mientras las lágrimas caían silenciosas sobre el hilo blanco. Así pasaron los días. Hortensia trabajaba de sol a sol arreglando la choza, y por las noches hacía crochet para vender. Cada semana iba a la plaza con su canasta de manteles, chales y colchas. Los vendía y con ese dinero compraba comida, velas, más hilo. El pueblo entero hablaba de ella. Pobre Hortensia, terminó en la choza maldita. Luis la humilló de la peor manera que pudo. Dicen que está viviendo como una mendiga. Yo la vi el otro día. Está flaquita, se ve mal. Algunos sentían lástima genuina. Otros disfrutaban del chisme con placer cruel. Pero nadie la ayudaba realmente. Nadie le ofrecía un lugar mejor. Nadie le extendía la mano. Y mientras Hortensia sufría en silencio, tratando de sobrevivir día a día en esa choza horrible, Luis y Olivia se casaron en una fiesta grande y ruidosa que duró todo un fin de semana. Hubo música de mariachi, comida para 100 personas, bailes, risas. Los cohetes iluminaron el cielo nocturno con explosiones de colores. Hortensia los escuchó desde la choza, sola en la oscuridad, sentada en el suelo frío, abrazándose a sí misma mientras las lágrimas corrían silenciosas por su rostro. Pasaron las semanas, pasaron los meses. Hortensia aprendió a vivir con casi nada. Aprendió a cocinar con lo mínimo: tortillas, frijoles, chile, sal. Aprendió a dormir en el suelo duro, usando su rebozo como almohada y su única cobija como colchón. Aprendió a ignorar las miradas de lástima en la plaza, las risas crueles de la gente mala, los comentarios hirientes que escuchaba a sus espaldas. Pero algo dentro de ella no se rompió del todo. Algo pequeño, duro, resistente, se mantuvo firme en el centro de su pecho. Era su dignidad, su fe, su esperanza de que algún día, de alguna manera, las cosas mejorarían. Una noche llegó una tormenta terrible. El cielo se volvió negro como tinta. Los relámpagos iluminaban el mundo con luz blanca y cegadora. Los truenos retumbaban tan fuerte que hacían temblar las paredes de la choza. El viento aullaba como un animal herido. Y la lluvia caía tan fuerte, tan violenta, que sonaba como 1000 tambores golpeando el techo al mismo tiempo. Hortensia se acurrucó en un rincón de la choza, temblando de frío y miedo, mientras el agua se colaba por todos los agujeros del techo, empapando el piso, creando charcos de lodo. El viento golpeaba las paredes con tanta fuerza que Hortensia pensó que la choza se iba a derrumbar completamente, que iba a morir aplastada bajo las vigas de madera. Y entonces escuchó un crujido fuerte, horrible, como si algo se estuviera rompiendo. Parte del piso cedió bajo su peso. Hortensia gritó y se apartó rápidamente. Cayó de lado en el lodo, golpeándose el hombro. Cuando la tormenta amainó un poco, cuando los truenos se alejaron
y la lluvia se calmó a un goteo constante. Hortensia se acercó con cuidado al agujero en el piso, llevando una vela en la mano temblorosa. El piso de tierra se había derrumbado, dejando un agujero del tamaño de un plato grande, y debajo de la tierra húmeda vio algo que la dejó paralizada. Tablas de madera, viejas, podridas, pero tablas de madera, como si hubiera un piso escondido debajo del piso de tierra. Hortensia se arrodilló y empezó a cavar con las manos. La tierra estaba mojada, pesada, fría, se metía debajo de sus uñas. Sus dedos sangraban, pero siguió cavando, 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 con el corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. Cavó durante horas, hasta que sus brazos temblaban de cansancio, y entonces sus dedos tocaron algo duro, algo que no era madera ni tierra, metal. Con manos frenéticas, terminó de desenterrar el objeto. Era una caja, una pequeña caja de metal, completamente oxidada, cubierta de tierra y mugre. Hortensia la levantó con cuidado, como si fuera el tesoro más precioso del mundo. La limpió con su rebozo, frotando hasta que pudo ver mejor. Estaba cerrada con un candado viejo, tan oxidado que parecía que se iba a deshacer. Hortensia buscó una piedra grande y golpeó el candado 1, 2, 3 veces. Al cuarto golpe, el candado se rompió y cayó al suelo. Con manos temblando tanto que apenas podía controlarlas, Hortensia abrió la caja. Dentro había 2 cosas. Una carta, escrita a mano en tinta que ya estaba muy borrada, en un papel amarillento que parecía que tenía décadas de antigüedad, y un medallón de oro, pesado, hermoso, con iniciales grabadas, MR. Hortensia tomó la carta con cuidado, acercó la vela y empezó a leer. La tinta estaba tan borrosa que tenía que entrecerrar los ojos para ver las palabras. Si encontraste esto, es porque Dios así lo quiso. Esta choza guarda más que paredes viejas y techo roto. Guarda la verdad, guarda justicia, guarda lo que hombres codiciosos trataron de robarme. Busca donde el agua encuentra la piedra. Ahí escondí lo primero, pero hay más, mucho más. Solo quien busque con corazón puro lo encontrará. Que sea encontrado por quien lo merece, no por quien lo desea. Mauricio Ruiz, año de 1915. Hortensia leyó la carta 3 veces, 4 veces, 5 veces, tratando de entender, tratando de procesar lo que decía. Su corazón latía tan fuerte que sentía que se le iba a salir del pecho. ¿Quién era Mauricio Ruiz? ¿Qué había escondido? ¿Por qué en esta choza horrible y abandonada? ¿Y qué significaba donde el agua encuentra la piedra? Hortensia guardó la carta y el medallón en su rebozo, los escondió contra su pecho y se quedó sentada en el piso de lodo de la choza, mirando hacia la nada, con 1000 preguntas dando vueltas en su cabeza. No durmió esa noche. Se quedó despierta, pensando, planeando. Al día siguiente, tan pronto como salió el sol, Hortensia fue a buscar a Gabriela. La encontró en la cocina de la pensión, preparando el desayuno para los huéspedes. Cuando vio a Hortensia, pálida y con ojeras, se preocupó inmediatamente. «Ay, mija, ¿qué te pasó? Te ves terrible. Necesito hablar contigo, a solas». Se encerraron en el cuarto de Gabriela. Hortensia sacó la carta y se la mostró, pero escondió el medallón. Todavía no confiaba lo suficiente para mostrárselo a nadie, ni siquiera a su mejor amiga. Gabriela leyó la carta despacio, frunciendo el ceño. Mauricio Ruiz. Ese nombre me suena. Espera, déjame pensar. Se quedó callada un momento, buscando en su memoria, en los recuerdos de las historias que le había contado su abuela cuando era niña. Sí, ya me acordé. Mi abuela me contó de él. Mauricio Ruiz era un hombre muy rico que vivió aquí hace como 40 años, tal vez más. Tenía muchas tierras, ganado, negocios de todo tipo. Era el hombre más rico de toda la región. ¿Y qué pasó con él? Desapareció de repente. Hubo muchos rumores. Algunos decían que sus socios lo habían traicionado, que planeaban robarle todo lo que tenía. Otros decían que lo mataron, otros que huyó con su dinero a otro país.
Nadie sabe la verdad. ¿Y su fortuna? Nunca se encontró. La gente la buscó durante años, pero nunca apareció nada. Se convirtió en una leyenda del pueblo. ¿Y la choza? Gabriela miró a Hortensia con ojos grandes. Esa choza era su casa original, donde nació, donde creció. Cuando se hizo rico, se mudó a una casa grande en el pueblo. Pero nunca vendió la choza. Decían que tenía un cariño especial por ella, porque ahí habían vivido sus padres. Cuando todo se derrumbó, cuando sus socios lo traicionaron, dicen que volvió a vivir ahí, y luego desapareció. Hortensia sintió un escalofrío que le recorrió toda la espalda. Gabriela, si alguien se entera de que encontré esto. Gabriela le agarró las manos con fuerza. No le digas a nadie, mija, a nadie. Este pueblo tiene gente buena, pero también tiene gente muy peligrosa. Gente que mataría por dinero. Si saben que encontraste algo de Mauricio Ruiz, van a querer quitártelo. Prométeme que no vas a decir nada. Te lo prometo. Esa noche, de vuelta en la choza, Hortensia leyó la carta una y otra vez, a la luz de la vela. Busca donde el agua encuentra la piedra. Se acercó a la ventana rota y miró hacia afuera. El río corría tranquilo, bajo la luz plateada de la luna llena. El sonido del agua era suave, relajante. Y entonces lo vio. En medio del río, sobresaliendo del agua, había una piedra grande. No la había notado antes, o tal vez no le había prestado atención. Pero ahora la veía claramente. Una piedra grande, lisa, oscura, donde el agua encuentra la piedra. Hortensia observó el río durante varios días. El nivel del agua subía y bajaba dependiendo de si había llovido o no. A veces la piedra quedaba completamente cubierta por el agua. Otras veces, cuando el río estaba bajo, la piedra quedaba casi completamente expuesta. Hortensia esperó. Pasaron días, semanas. Observaba el río cada mañana y cada noche, estudiando el nivel del agua. Y finalmente, cuando llegó la época de seca del año, cuando no había llovido en semanas, el nivel del río bajó considerablemente. La piedra quedó completamente al descubierto, rodeada apenas por un hilo de agua. Era el momento. Una noche, cuando todo el pueblo dormía y la luna brillaba alta en el cielo sin nubes, Hortensia salió de la choza llevando una pala vieja que había encontrado entre la basura. Se quitó los zapatos y entró al río descalza. El agua estaba fría, helada, le llegaba hasta las rodillas. El fondo era de piedras y lodo que se hundían bajo sus pies. Caminó despacio, con cuidado de no resbalar, hasta llegar a la piedra grande. Se arrodilló en el agua y empezó a cavar alrededor de la piedra con la pala. Cavó durante horas, hasta que le dolían los brazos, hasta que las ampollas se le reventaban en las manos, hasta que la espalda le ardía de dolor. Cavó y cavó y cavó. Y entonces, cuando ya estaba a punto de rendirse, cuando pensaba que tal vez había entendido mal la carta, su pala golpeó algo metálico. El sonido resonó claro en el silencio de la noche. Hortensia dejó la pala y empezó a escarbar con las manos, frenética, desesperada. Sacó un recipiente de metal, oxidado, sellado con cera vieja. Lo levantó del agua con manos temblorosas y lo puso sobre la piedra. Rompió el sello de cera con una piedra. Abrió el recipiente. Dentro había una bolsa de cuero, sorprendentemente bien preservada. Abrió la bolsa y su respiración se detuvo por completo. Dentro de la bolsa había monedas. Monedas de oro. Muchas. Brillaban bajo la luz de la luna con un resplandor dorado que parecía casi mágico. Hortensia se quedó paralizada, mirando las monedas, sin poder creer lo que veía. Sus manos temblaban tanto que casi deja caer la bolsa al agua. Se quedó ahí arrodillada en el río frío durante no sabe cuánto tiempo, simplemente mirando las monedas, tocándolas con los dedos, como para asegurarse de que eran reales. Finalmente reaccionó. Metió todo de vuelta en el recipiente, lo cerró bien y lo escondió bajo su rebozo, apretándolo contra su pecho. Salió del río corriendo, sin importarle el ruido que hacía, sin importarle si alguien la veía. Llegó a la choza,
Cerró la puerta con el cerrojo viejo que apenas funcionaba y se dejó caer al suelo. Vació la bolsa en el suelo de tierra y contó las monedas con manos temblorosas. 53 monedas de oro antiguas. Hortensia se quedó sentada en el piso, rodeada de oro que brillaba a la luz de la vela, y lloró. Pero esta vez no lloró de tristeza, lloró de alivio, de esperanza, de algo que no entendía, pero que sentía profundamente en su corazón. Dios no la había abandonado. Escondió las monedas debajo de las mismas tablas de madera donde había encontrado la caja original, en el agujero que la tormenta había abierto en el piso. Durante los días siguientes, Hortensia apenas pudo dormir. ¿Qué debía hacer con las monedas? Si intentaba venderlas en el pueblo, todos preguntarían de dónde las había sacado. Podrían acusarla de robo, podrían quitárselas, podrían lastimarla. Pero la carta había dicho algo más. Hay más, mucho más. ¿Qué más había escondido Mauricio Ruiz? Hortensia empezó a examinar cada centímetro de la choza con ojos nuevos. Golpeaba las paredes para escuchar si sonaban huecas. Revisaba el piso, buscando más lugares donde la tierra pareciera removida. Inspeccionaba las vigas del techo. Pasaron semanas sin encontrar nada más, hasta que un día, mientras intentaba reparar una tabla podrida de la pared que amenazaba con caerse, la arrancó completamente para reemplazarla. Y detrás de esa tabla había un espacio hueco en la pared. El corazón de Hortensia se aceleró. Metió la mano en el espacio oscuro, con miedo de encontrar arañas o ratas. Sus dedos tocaron algo envuelto en cuero viejo. Lo sacó con cuidado. Era un paquete envuelto en cuero que se estaba desintegrando por el tiempo. Lo desenvolvió con manos temblorosas, tratando de no romper el cuero viejo. Dentro había un libro, un diario viejo, con las páginas amarillentas y quebradizas, la tinta desvanecida. En la primera página, escrito con letra elegante pero ya muy borrada, decía: Diario personal de Mauricio Ruiz. Año de 1911. Hortensia se sentó en el suelo y empezó a leer con cuidado, acercando las páginas a la luz de la vela. Las primeras páginas hablaban de la vida de Mauricio cuando era joven, de cómo había empezado desde la nada, trabajando en los campos, ahorrando cada centavo, de cómo había comprado su primera parcela de tierra, de cómo había construido su fortuna poco a poco, con trabajo duro y decisiones inteligentes. Hablaba de sus negocios, de sus tierras, de su ganado, de sus éxitos. Era la historia de un hombre que se había hecho a sí mismo. Pero luego, conforme avanzaban las páginas, el tono del diario cambiaba completamente. Mauricio empezaba a escribir sobre sus socios, sobre cómo había confiado en ellos como hermanos, sobre cómo habían trabajado juntos durante años, y luego sobre cómo lo traicionaron. Hortensia leyó con el corazón acelerado. Descubrí su plan. Mis socios, hombres en quienes confié mi vida y mi fortuna, planeaban robarme todo. Querían declararme muerto, falsificar documentos, quedarse con mis tierras, mi dinero, todo. Lo descubrí por accidente, escuchando una conversación que no debía escuchar. Me quedé paralizado por la traición. Estos hombres eran como mis hermanos y planeaban destruirme. Hortensia siguió leyendo, casi sin respirar. Vendí todo en secreto, poco a poco, sin que se dieran cuenta. Convertí mi fortuna en oro y plata. La escondí en lugares donde nunca la encontrarían, lugares donde nadie buscaría porque parecen insignificantes, pobres, abandonados. La escondí en la choza donde nací, la casa que todos desprecian pero que yo amo porque ahí vivieron mis padres. Construí un sótano secreto debajo de los cimientos. Ahí está todo. Mi fortuna, mis escrituras, todo. Hortensia cerró el diario por un momento, respirando rápido. Había un sótano secreto, debajo de la choza. Volvió a abrir el diario con manos temblorosas y siguió leyendo. Mauricio había dibujado un símbolo en una de las páginas, una cruz dentro de un círculo, dibujada con tinta negra, y debajo del símbolo había escrito: el símbolo marca la entrada al sótano. Está tallado en una de las vigas originales de la casa.
Solo quien mire con verdadera atención, con verdadero corazón lo encontrará. No es grande, no es obvio, pero está ahí. La viga gira cuando se empuja de cierta manera y revela la entrada. Hortensia cerró el diario y miró alrededor de la choza con ojos nuevos. Había docenas de vigas de madera en la choza, en las paredes, en el techo. ¿Cuál era la correcta? Durante los siguientes días, Hortensia examinó cada viga con cuidado obsesivo. Las tocaba, las miraba de cerca, buscaba el símbolo. Le tomó casi una semana completa. Y finalmente, en una viga vieja y oscura en el rincón más alejado de la choza, escondido entre sombras, lo vio. Tallado discretamente en la madera, casi invisible a menos que supieras qué buscar, el símbolo. Una cruz dentro de un círculo. Hortensia se acercó con el corazón latiéndole tan fuerte que sentía que se le iba a salir del pecho. Tocó la viga con cuidado. La empujó. No pasó nada. La jaló. Nada. Intentó girarla. Y la viga se movió. Giró lentamente, rechinando, protestando después de décadas sin moverse. Y con ella, una sección del piso de tierra se deslizó hacia un lado, revelando una abertura estrecha, unos escalones de piedra que bajaban hacia la oscuridad. Hortensia se quedó mirando la abertura, paralizada, respirando rápido. Ahí estaba, el sótano secreto de Mauricio Ruiz. Bajó a buscar una vela nueva y fósforos. Encendió la vela con manos que temblaban tanto que casi no pudo, y bajó lentamente por los escalones de piedra. Los escalones estaban húmedos, resbaladizos. Bajó con mucho cuidado, agarrándose de la pared. Bajó, 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 y llegó a un pequeño sótano. El techo era bajo. Las paredes eran de piedra antigua, húmedas, cubiertas de musgo. El aire olía a tierra y humedad, y en el centro del sótano, exactamente como había descrito el diario, había 3 baúles de madera. Hortensia se acercó al primero con la vela en alto, proyectando sombras danzantes en las paredes. Se arrodilló frente al baúl. Respiró hondo, y lo abrió. Se quedó completamente sin aliento. Dentro del baúl había más monedas de oro, montones de ellas, joyas antiguas de oro y plata, collares con piedras preciosas que brillaban a la luz de la vela, relojes de bolsillo de oro, anillos con diamantes y rubíes, broches, pulseras. Era una fortuna. Con manos temblorosas, Hortensia abrió el segundo baúl. Dentro había documentos, montones y montones de papeles viejos, amarillentos, pero todavía legibles, mapas dibujados a mano, escrituras de propiedades, contratos firmados, registros de ventas, documentos legales de todo tipo. Hortensia los miró sin entender completamente qué significaban, pero supo instintivamente que eran importantes. Abrió el tercer baúl. Dentro había barras de plata, pesadas, apiladas cuidadosamente, y encima de las barras había una carta, doblada con cuidado, sellada con cera. Hortensia tomó la carta y la abrió. Estaba dirigida para quien encuentre esto. Leyó con lágrimas cayendo por sus mejillas. Si estás leyendo esto, significa que encontraste mi fortuna, que Dios te guió hasta aquí. Quiero que sepas que esta riqueza fue ganada con honestidad y trabajo duro. Fue robada de mí por hombres codiciosos que se llamaban mis amigos. Hombres que me traicionaron por dinero. No pude recuperarla en vida. Tal vez ya estoy muerto cuando leas esto. Pero quiero que quien la encuentre sepa esto. Usa esta fortuna con sabiduría. No dejes que el dinero te cambie. No dejes que te vuelva cruel como los hombres que me traicionaron. Usa esta bendición para ayudar a otros, para ser mejor persona, para hacer el bien en el mundo. Porque el dinero sin bondad es una maldición, no una bendición. Que Dios bendiga a quien encuentra esto. Mauricio Ruiz. Hortensia se sentó en el piso frío del sótano, con la carta en las manos, y lloró. Lloró de alivio, lloró de gratitud, lloró de algo que sentía profundamente, pero que no podía poner en palabras. Dios no la había abandonado, ni siquiera en el momento más oscuro, ni siquiera cuando todo parecía perdido.
Se quedó ahí sentada durante mucho tiempo, simplemente procesando lo que había encontrado. Finalmente se levantó, cerró los baúles con cuidado y subió de vuelta a la choza. Cerró la entrada del sótano y puso la viga en su lugar. Se sentó en el suelo y pensó, no podía contarle a nadie todavía. Si alguien se enteraba, su vida correría peligro. Este pueblo tenía gente buena, pero también tenía gente que mataría por mucho menos que esto. Necesitaba un plan. Necesitaba tiempo para pensar, pero por primera vez en meses, Hortensia durmió en paz esa noche. Los días siguientes fueron los más difíciles de su vida. Sabía que tenía una fortuna enorme escondida literalmente bajo sus pies, pero no podía tocarla, no podía usarla, no podía hacer absolutamente nada con ella sin levantar sospechas. Seguía viviendo exactamente como antes, haciendo crochet hasta que le dolían los dedos, vendiéndolo en la plaza, comiendo lo mínimo para ahorrar dinero, durmiendo en el suelo frío. Pero ahora todo era diferente, porque sabía que no iba a ser así para siempre. Una mañana, mientras estaba afuera de la choza lavando ropa en el río, escuchó pasos acercándose. Levantó la vista y vio a un hombre que no conocía. Era alto, de unos 50 años, con barba grisácea y ropa de trabajo. Llevaba un sombrero viejo en la mano. «Buenos días, señora. Disculpe la molestia». Hortensia se puso de pie, desconfiada. ¿Sí? El hombre sonrió, una sonrisa cansada. «Me llamo Juan. Soy herrero. Ando buscando trabajo en el pueblo. ¿Podría tomar un poco de agua del río?» Hortensia asintió cautelosamente. «Adelante». El hombre bajó al río, llenó su cantimplora de cuero y bebió profundamente. Antes de irse, miró la choza con un gesto extraño en la cara, como si la reconociera, como si le trajera recuerdos. «Esta choza tiene historia, ¿verdad, señora?» Hortensia sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Por qué lo dice?» Juan se encogió de hombros. «Me contaron que perteneció a un hombre llamado Mauricio Ruiz, un hombre que fue muy rico hace muchos años». El corazón de Hortensia casi se detiene. «¿Usted lo conoció?» Juan negó con la cabeza. «No, señora. Murió mucho antes de que yo naciera, pero he escuchado historias sobre él». Y se fue caminando lentamente por el camino, dejando a Hortensia paralizada, con 1000 preguntas en la cabeza. ¿Quién era ese hombre? ¿Por qué preguntaba por Mauricio? ¿Era simple curiosidad o sabía algo? Durante los siguientes días, Hortensia vio a Juan varias veces en el pueblo. Trabajaba como herrero, reparando herramientas, herrando caballos. Parecía un hombre normal, trabajador, pero siempre que la veía, la miraba de una manera extraña, como si supiera algo. Una noche, Juan apareció en la choza. Tocó la puerta con suavidad. Hortensia abrió con precaución. «¿Qué quiere?» Juan se quitó el sombrero. «¿Puedo hablarle con sinceridad, señora?» «Depende de qué quiera decir». Juan respiró hondo. «Mauricio Ruiz era mi padre». Hortensia retrocedió instintivamente. «¿Qué?» «Mi padre me abandonó cuando yo era un niño muy pequeño. Mi madre me crió sola en otro pueblo, lejos de aquí. Ella nunca quiso hablar mucho de él. Solo me dijo que había sido un hombre rico, pero que había tenido problemas, que había perdido todo, que había desaparecido». Hortensia lo miraba fijamente, sin saber si creerle. «Antes de morir, mi madre me confesó que mi padre había hablado de esconder su fortuna, de protegerla de sus enemigos. Pasé años buscándola. Viajé por toda la región. Pregunté, investigué, y cuando me enteré de que alguien estaba viviendo de nuevo en esta choza, la choza donde nací, vine. ¿Qué quiere de mí?» Juan la miró directamente a los ojos. «Usted encontró algo, ¿verdad? No sé de qué me habla. Por favor, señora, no me mienta. Lo veo en sus ojos. Usted encontró algo de mi padre». Hortensia cerró la puerta en su cara, con el corazón latiendo fuerte. Pero Juan no se fue del pueblo. Lo seguía viendo, en la plaza, en las calles, siempre mirándola de lejos. Una semana después, volvió a tocar su puerta. «Escúcheme, señora. Si encontró algo que perteneció a mi padre, puedo ayudarla.
Sola no va a poder hacer nada con eso sin levantar sospechas. Pero yo tengo contactos en las ciudades grandes. Conozco compradores de antigüedades, coleccionadores que pagan bien y no hacen preguntas. Podemos trabajar juntos, dividir todo a la mitad. Hortensia no confiaba en él. ¿Cómo podía confiar en un extraño que aparecía de la nada diciendo ser hijo de Mauricio? ¿Por qué debería creerle? Porque soy su única opción real, señora. Piénselo. Hortensia le cerró la puerta otra vez. Pero sabía que tenía razón. Sola no podía hacer nada. Si intentaba vender oro antiguo o joyas en el pueblo, todos preguntarían. La acusarían de robo. O peor, necesitaba ayuda. ¿Pero podía confiar en Juan? Le pidió a Gabriela que investigara discretamente. Gabriela habló con gente. Hizo preguntas cuidadosas. Viajó a pueblos cercanos preguntando por un herrero llamado Juan. Volvió una semana después con información. Es verdad, mija. Juan es herrero. Ha vivido viajando de pueblo en pueblo durante años. Y varias personas mayores me dijeron que sí, que es hijo de Mauricio Ruiz, que su madre lo crió sola después de que Mauricio la dejó. Ah, ¿crees que sea de fiar? Gabriela se encogió de hombros. No lo sé. Parece honesto. Pero el dinero cambia a la gente, mija. Ten mucho cuidado. Hortensia pensó durante varios días. Finalmente tomó una decisión. Le mostraría a Juan solo una pequeña parte de lo que había encontrado, para probarlo, para ver si era honesto. Lo invitó a la choza y le mostró las monedas de oro que había encontrado en el río, pero no le habló del sótano. No todavía. Juan examinó las monedas con cuidado, girándolas en sus manos, estudiando las marcas. Son auténticas, muy antiguas, muy valiosas. Puedo venderlas discretamente en la ciudad capital. Conozco coleccionistas que pagarán bien. ¿Y cómo sé que no va a huir con el dinero y nunca regresar? Juan la miró seriamente. Porque si mi padre dejó más que esto, y sospecho que sí, solo lo voy a encontrar si usted confía en mí. Y no soy tonto, señora. Sé que esto es solo una prueba. Hortensia le dio la mitad de las monedas. Venda estas. Si regresa con el dinero, hablaremos del resto. Juan asintió, guardó las monedas cuidadosamente en una bolsa de cuero y se fue. Pasaron 3 semanas largas. Hortensia casi no dormía. ¿Y si había cometido un error? ¿Y si Juan nunca regresaba? ¿Y si la había engañado? Pero una mañana, Juan apareció en la puerta. Traía una bolsa pesada. La puso sobre la mesa de madera vieja. Vendí las monedas. Este es su dinero. Exactamente la mitad. Como acordamos. Hortensia abrió la bolsa con manos temblorosas. Estaba llena de billetes. Contó el dinero. Era mucho, más de lo que había ganado en un año completo vendiendo crochet. Y era exactamente la mitad del valor total. Juan no se había quedado con nada extra. Por primera vez, Hortensia sintió que tal vez, solo tal vez, podía confiar en él. Hay más, dijo finalmente, su voz apenas un susurro. Juan se quedó muy quieto. Lo sabía. Hortensia lo llevó a la choza. Cerró la puerta con llave, le mostró cómo girar la viga, le mostró la entrada al sótano secreto. Bajaron juntos, con velas en las manos. Cuando Juan vio los 3 baúles, se arrodilló en el suelo del sótano y lloró como un niño. Mi padre hizo esto. Protegió todo esto para que sus enemigos no se lo robaran. Abrieron los baúles juntos. Juan examinó los documentos con cuidado, leyendo cada uno bajo la luz temblorosa de la vela, y de repente se quedó paralizado. Hortensia, esto... ¿Qué pasa? Juan le mostró una escritura vieja, amarillenta. Estas escrituras son de tierras aquí en la región. Y mira, Hortensia se acercó. Juan señaló un mapa que mostraba las propiedades. Estas son las mismas tierras que Luis dice que son suyas, las tierras que vende, que compra, que presume. Hortensia frunció el ceño. ¿Estás seguro? Completamente. Mira, aquí está el río, aquí está el pueblo, y estas tierras marcadas en rojo eran de mi padre, de Mauricio Ruiz. Siguió buscando entre los documentos, y entonces encontró algo que los dejó a ambos sin aliento. Un testamento.
El testamento de Mauricio Ruiz. Juan lo leyó en voz alta, con voz temblorosa. Yo, Mauricio Ruiz, en pleno uso de mis facultades, declaro como mi última voluntad lo siguiente. Todas mis propiedades, tierras y posesiones quedan en herencia para quien habite mi propiedad original. La casa donde nací, la choza junto al río. Quien viva ahí, quien la cuide, quien la proteja, es quien merece lo que yo construí. Porque solo alguien humilde, alguien que acepte vivir en lo que otros desprecian, tiene el corazón correcto para usar esta fortuna con sabiduría. El documento estaba firmado y sellado, fechado en 1915. Hortensia se quedó sin palabras. Eso significa, Juan asintió lentamente, eso significa que tú, Hortensia, eres la legítima propietaria de estas tierras, de todas estas tierras, no Luis. Pero, ¿cómo es posible? Juan siguió leyendo otros documentos. Luis nunca fue dueño legítimo. Su padre, hace décadas, compró tierras basándose en documentos falsificados después de que Mauricio desapareció. Pensaron que Mauricio estaba muerto. Pensaron que nadie reclamaría las tierras, pero estos documentos originales tienen prioridad legal. Hortensia se sentó en el suelo frío del sótano, tratando de procesar esto. Luis me quitó todo, y sin saberlo, me dio la única cosa que necesitaba para recuperarlo todo, y más. Juan sonrió. La justicia de Dios trabaja de maneras misteriosas. Durante las siguientes semanas, Hortensia y Juan trabajaron en secreto. Vendieron algunas de las joyas y monedas, poco a poco, en diferentes ciudades, con diferentes compradores. Nunca demasiado a la vez para no levantar sospechas. Juntaron dinero suficiente y buscaron un abogado. Viajaron a la ciudad capital. Encontraron un abogado de buena reputación, un hombre mayor de cabello blanco y modales serios. Le mostraron todos los documentos. El abogado los estudió durante varios días, verificando su autenticidad, investigando los registros legales. Finalmente, los llamó a su oficina. Estos documentos son completamente legítimos, tienen valor legal total. La señora Hortensia, en virtud del testamento de Mauricio Ruiz y de ser la habitante actual de la propiedad mencionada, es la legítima propietaria de estas tierras. Hortensia empezó a llorar. ¿Está completamente seguro? Absolutamente. Podemos registrar esto oficialmente, presentar los documentos ante las autoridades. Pero debo advertirles, el señor Luis no va a aceptar esto sin pelear, va a intentar impugnarlo. No me importa, dijo Hortensia con voz firme. Quiero lo que es legítimamente mío. El abogado asintió. Entonces, procederemos. Mientras tanto, Hortensia seguía viviendo en la choza, fingiendo que nada había cambiado. Pero había una diferencia. Ahora tenía dinero de las ventas de las joyas. No mucho, pero suficiente para comprar comida decente, para comprar tela nueva, para arreglar un poco la choza. Y la gente empezó a notarlo. Luis lo notó. Un día la vio en la plaza. Hortensia llevaba un vestido que, aunque simple, era nuevo. Tenía mejor color en la cara. Se veía más saludable. Luis se acercó con Olivia colgada de su brazo. Mira nada más. Parece que nuestra pobre Hortensia está comiendo mejor últimamente. Olivia se rió con crueldad. ¿Encontraste un hombre que te mantenga? ¿Alguien tan desesperado que aceptó a una mujer vieja que no puede tener hijos? Hortensia las miró con calma, sin demostrar la rabia que sentía por dentro. Solo estoy vendiendo más crochet. El trabajo honesto da buenos resultados. Luis entrecerró los ojos, desconfiado. ¿De dónde sacaste dinero para ese vestido? Te lo dije, de mi trabajo. Luis se acercó más, intimidante. No me mientas, Hortensia. Hortensia lo miró directamente a los ojos sin parpadear. No te estoy mintiendo, y es hora de que te vayas. Tengo cosas que hacer. Se dio la vuelta y se alejó, dejando a Luis confundido y molesto. Esa noche, Luis apareció en la choza. Golpeó la puerta con fuerza. Hortensia abrió. ¿Qué quieres, Luis? Quiero saber de dónde estás sacando dinero. Ya te lo dije, de mi trabajo. No me vengas con eso. Nadie se vuelve rico vendiendo crochet. No soy rica.
Solo tengo lo suficiente para vivir con dignidad. Luis la miró con desprecio. Siempre fuiste una mentirosa. Vete de mi casa, Luis. Esto no es una casa. Es una choza de porquería que te di por lástima. Es mi casa. Y es tiempo de que te vayas. Luis se fue furioso, gritando amenazas. Días después, apareció con un papel en la mano. Tienes una semana para salir de aquí. Vendí la choza. Hortensia tomó el papel y lo leyó. Luis había vendido la choza a un comprador que quería construir un molino en el río. Hortensia dobló el papel tranquilamente y se lo devolvió. No puedes vender lo que no es tuyo, Luis. Luis se rió. ¿De qué diablos hablas? Claro que es mío. Te lo di yo. Ya lo veremos. ¿Me estás amenazando? No. Solo te estoy diciendo la verdad. Esta choza no es tuya para vender. Luis se fue confundido y enojado. El día de la venta oficial llegó. Luis, Olivia, el comprador, un hombre rico de otra ciudad, y el notario público se reunieron en el ayuntamiento del pueblo. Todo el pueblo estaba ahí, observando, chismeando, y entonces Hortensia apareció. Entró al ayuntamiento con la cabeza en alto, con Juan a su lado y con el abogado de la ciudad capital. Luis palideció cuando los vio. ¿Qué haces aquí? El abogado habló con voz firme y profesional. Represento a la señora Hortensia y vengo a presentar evidencia legal de que las propiedades que el señor Luis pretende vender no le pertenecen legalmente. Puso una pila de documentos sobre la mesa del notario. El notario los revisó con cuidado. El comprador se acercó para verlos también. El silencio en el ayuntamiento era absoluto. Todos contenían la respiración. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, el notario habló. Estos documentos son auténticos. He verificado los sellos, las firmas, las fechas, y tienen prioridad legal sobre cualquier documento posterior. Se quitó los lentes y miró a Luis. Señor Luis, las tierras que usted afirma poseer, incluyendo la choza que pretende vender hoy, pertenecen legítimamente a la señora Hortensia, en virtud del testamento de Mauricio Ruiz, propietario original. Su familia adquirió estas tierras basándose en documentos que ahora se comprueba eran fraudulentos. Luis se puso de pie bruscamente, casi tirando la silla. Eso es mentira. Esas tierras son mías, de mi familia por décadas. El notario negó con la cabeza. Lo siento, señor, pero la ley es clara. Los documentos originales, debidamente registrados y sellados, tienen precedencia. La venta no puede proceder. El comprador se levantó, molesto. Esto es una pérdida de tiempo. Me voy. Salió del ayuntamiento sin mirar atrás. Olivia miró a Luis, horrorizada. Luis, ¿qué significa todo esto? Luis no respondió. Estaba paralizado, en shock. Hortensia se puso de pie y caminó hacia él. Se detuvieron frente a frente. Significa, dijo Hortensia con voz tranquila pero firme, que todo lo que me quitaste nunca fue realmente tuyo. Significa que la choza que me diste como humillación era en realidad la llave de mi salvación. Significa que Dios tiene maneras de hacer justicia que tú nunca podrías imaginar. Salió del ayuntamiento con la cabeza en alto, seguida por Juan y el abogado. El pueblo entero estalló en murmullos, en exclamaciones, en shock. Los días siguientes fueron un caos. Luis intentó pelear legalmente, contrató abogados, presentó apelaciones, pero no había caso. Los documentos de Hortensia eran irrefutables. Luis perdió todo, las tierras que creía suyas, el dinero que había hecho vendiéndolas, su reputación, el respeto del pueblo. Olivia lo abandonó en menos de una semana. Hizo las maletas y volvió a la ciudad de donde venía, sin siquiera despedirse. Luis se quedó solo, arruinado, humillado públicamente. Tuvo que cerrar su negocio, tuvo que vender su casa grande para pagar deudas, y finalmente, una noche oscura, salió del pueblo en un carro viejo, sin mirar atrás, destrozado. La gente que antes lo respetaba, ahora lo despreciaba. ¡Qué justicia!, decían. Humilló a Hortensia, y Dios se encargó de humillarlo a él. Mientras tanto, Hortensia se convirtió, casi de la noche a la mañana, en una de las mujeres más ricas y respetadas de toda la región. Pero no dejó que el dinero la cambiara.
Usó su fortuna exactamente como Mauricio había pedido en su carta, con sabiduría y bondad. Compró más tierras y las convirtió en talleres donde enseñaba a las mujeres del pueblo a hacer crochet. Les pagaba salarios justos. Vendía los productos en las ciudades grandes. Ayudó a Gabriela a expandir su pensión hasta convertirla en un hotel pequeño pero próspero. Adoptó oficialmente a Sara, le dio educación, la mandó a estudiar para ser profesora, construyó una escuela nueva para el pueblo, reparó la iglesia que se estaba cayendo, ayudó a las familias pobres con comida, con ropa, con medicina. Y la choza la mandó a reformar completamente, pero mantuvo su estructura original, su esencia humilde, la convirtió en un símbolo. Juan se quedó en el pueblo como su administrador y amigo más leal. Resultó ser un hombre profundamente honesto, que valoraba más la memoria de su padre que la riqueza. Pasaron los años. Hortensia envejeció con gracia y dignidad. Su cabello se volvió completamente gris, como plata brillante. Sus manos se arrugaron, pero nunca dejaron de hacer crochet. Su espalda se encorvó un poco, pero nunca perdió su postura orgullosa. Sara creció y se convirtió en la mejor profesora que el pueblo había tenido. Se casó con un buen hombre, tuvo hijos, y siempre llamó a Hortensia mamá, con todo el amor del mundo. Una tarde soleada, muchos años después de todo lo que había pasado, Hortensia estaba sentada en el porche reconstruido de la choza, meciéndose lentamente en su mecedora de madera. Sara estaba a su lado, ya una mujer adulta de 30 años, con 2 hijos pequeños jugando en el pasto. Una mujer joven del pueblo se acercó caminando lentamente. Venía llorando. Traía los ojos rojos e hinchados. Era la misma historia de siempre. Su marido la había dejado por otra mujer. La había echado de la casa. No le había dado nada. Se arrodilló frente a Hortensia. Señora Hortensia, no sé qué hacer. Me quedé sin nada, sin casa, sin dinero, sin nada. Hortensia extendió la mano y tomó la de la joven con ternura infinita. Levántate, mija. No te arrodilles ante nadie. La joven se levantó temblando. Hortensia la miró con ojos llenos de comprensión y amor. Mija, cuando la vida te ofrezca la peor parte, cuando te den lo que nadie más quiere, acéptalo con dignidad. Porque a veces, muy a menudo, Dios esconde las mayores bendiciones en los lugares donde nadie busca. La joven la miraba confundida, sin entender. Hortensia señaló la choza reformada. ¿Ves esta casa? Todos pensaron que era mi ruina, mi humillación, la cosa más horrible que me podían dar. Una choza que nadie quería. Una choza maldita, decían. Se levantó despacio de la mecedora y caminó hasta el borde del porche. La joven y Sara la siguieron. Pero debajo de estas tablas viejas, debajo de esta tierra que todos despreciaban, Dios había escondido mi redención, mi justicia, mi bendición. Miró hacia el río que corría tranquilo. Me traicionaron de la peor manera, me quitaron todo lo que tenía, me humillaron públicamente, me dieron lo peor y se rieron de mí. Y yo lo acepté. Lo acepté con dignidad, aunque por dentro estaba muriendo. Se volvió hacia la joven. ¿Y sabes qué descubrí? Que Dios nunca me había abandonado, ni un solo día, que Él había preparado un camino que yo no podía ver, que la choza que todos pensaron que era mi fin, era en realidad mi principio. Las lágrimas corrían por las mejillas de la joven, pero ahora eran lágrimas diferentes. ¿De verdad cree que las cosas pueden mejorar para mí? Hortensia sonrió. Mija, no solo pueden mejorar, se van a transformar completamente. El dolor que sientes ahora se va a convertir en tu propósito. La humillación se va a convertir en tu victoria. Y la traición de ese hombre, se va a convertir en la llave que abre la puerta de tu bendición. Puso sus manos arrugadas sobre los hombros de la joven. Ten fe, no pierdas la dignidad, no dejes que la amargura te consuma. Acepta lo que te dan, aunque parezca poco, aunque parezca horrible. Porque nunca sabes qué tesoro esconde Dios en lo que otros llaman basura. La joven asintió, secándose las lágrimas.
Gracias, señora Hortensia. Voy a intentar recordar sus palabras. No las olvides nunca, mija. Y cuando todo mejore, cuando encuentres tu bendición, ayuda a otros como yo te estoy ayudando a ti ahora. La joven se fue con nueva esperanza en el corazón. Sara abrazó a Hortensia. Todavía inspiras a todos, mamá. Después de tantos años, tu historia sigue dando esperanza. Hortensia sonrió. Es lo único que puedo hacer, mija. Compartir lo que aprendí. Dar esperanza a los que sufren como yo sufrí. Esa noche, después de que Sara se fuera con sus hijos, Hortensia bajó una última vez al sótano secreto. Ya estaba prácticamente vacío. Había usado casi toda la fortuna a lo largo de los años, para ayudar al pueblo, para construir la escuela, para dar trabajo, para alimentar a los hambrientos, para curar a los enfermos. Solo quedaba el medallón de Mauricio. Lo tomó en sus manos y lo miró a la luz de la vela. Las iniciales MR brillaban suavemente. Gracias, susurró al vacío. Gracias por dejarme encontrar esto. Gracias por confiar en que lo usaría bien. Espero haber cumplido tu deseo. Espero haber sido digna de tu confianza. Subió de vuelta y cerró la entrada por última vez. Se sentó en su mecedora, en el porche, mirando el río bajo la luz plateada de la luna llena. Y pensó en todo lo que había vivido. La traición que la destrozó, el dolor que casi la mata, la humillación que la hizo llorar durante meses, y luego la sorpresa que cambió todo, el descubrimiento que la dejó sin aliento, la justicia que llegó cuando menos la esperaba, la bendición que vino disfrazada de maldición. Todo había tenido un propósito, cada lágrima, cada noche de dolor, cada momento de humillación. Todo había sido parte de un plan más grande, más hermoso, más perfecto de lo que ella jamás podría haber imaginado. Hortensia cerró los ojos y sonrió, porque finalmente entendía con absoluta claridad. A veces Dios permite que te quiten todo, para poder darte mucho más de lo que jamás soñaste. A veces permite que te humillen hasta el polvo, para poder levantarte más alto de lo que jamás estuviste. A veces permite que te rompan el corazón, para poder llenarlo con algo más grande, más puro, más valioso. Y a veces, solo a veces, la mayor bendición de tu vida viene envuelta en el peor regalo que podrías recibir, como una choza torcida al borde del río, que nadie quería, que todos despreciaban, que se burlaban de ella, pero que guardaba, en sus entrañas de madera vieja, tierra húmeda y secretos antiguos, la prueba viviente de que Dios nunca olvida a los que sufren con honor. Y mientras Hortensia se mecía suavemente en su silla, escuchando el río cantar su canción eterna y el viento susurrar entre los árboles, sintió una paz profunda llenando cada rincón de su alma. Había vivido una vida extraordinaria, no por el oro que encontró, aunque fue mucho, sino por la fe que mantuvo cuando todo estaba oscuro, no por la fortuna que recibió, aunque la usó bien, sino por la dignidad que nunca perdió, ni siquiera en el momento más bajo, no por la justicia que obtuvo, aunque fue dulce, sino por el perdón que dio, porque nunca dejó que la amargura envenenara su corazón. Y cuando finalmente cerró los ojos esa noche, lo hizo con el corazón en paz absoluta, porque sabía que su historia, la historia de la mujer traicionada que aceptó una choza torcida como pago y encontró en ella la mayor bendición de su vida, sería contada durante generaciones, no como un cuento de hadas, sino como un testimonio, como una promesa, como prueba de que Dios trabaja en maneras misteriosas, de que la justicia siempre llega, aunque tarde, de que las bendiciones más grandes vienen cuando todo parece perdido, y de que nunca, nunca, nunca debemos perder la fe, porque en el momento más oscuro, cuando todo parece acabado, cuando estás en el piso llorando sin esperanza, Dios ya preparó tu milagro. Solo tienes que mantener la dignidad, mantener la fe y aceptar con gracia incluso lo que parece la peor parte. Porque a veces esa peor parte es exactamente donde Dios escondió tu mayor bendición.